Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Crónica de Walsh. En esta oportunidad, nuestro trabajo nos lleva a hablar sobre el deseo, que hace referencia a cosas que queremos tener o alcanzar para sentirnos mejor. También nos preguntamos sobre el deseo desde el punto de vista de la psicología. Este tema nos interesó mucho y por eso decidimos trabajarlo y queremos compartirlo con ustedes. Pudimos conversar con la licenciada en psicología María Eugenia Rubio, quien nos explicó más sobre el tema. ¿Qué es el deseo para la psicología? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué es el deseo para la psicología. Yo acá lo tengo que compartimentar en el marco teórico que yo manejo, que es el psicoanálisis, porque según el marco teórico que sea, va a haber diferentes respuestas y yo no puedo hablar por lo que no sé. Así que voy a empezar a contarles un poco lo que sí sé. Para hablar del deseo en psicoanálisis nos tenemos que remitir a la primera persona que trabajó sobre esto, que fue Sigmund Freud, y él, como saben ustedes, era austríaco, era vienés, hablaba y escribía en alemán, y cuando habló de deseo usó la palabra Wunsch. Se escribe W-U-N-S-C-H. Para el que sepa alemán y lo pronuncie mejor, me lo corrige. Es muy importante lo que les digo, porque en alemán tiene un uso diferente del que tenemos en castellano. En español se puede traducir como deseo, pero no en el deseo como el deseo que le pedimos a la hada madrina, el wish en inglés, sino si lo pensáramos en inglés sería más parecido al desire. Significa como aspiración, anhelo, voto, ansia, ¿sí? Algo que te pone en movimiento. Esa es la acepción que tiene la palabra que usó Freud para hablar del deseo. Y es muy importante porque en este sentido ya lo podemos empezar a pensar como cierto motor del psiquismo, ¿no? Como una instancia psíquica que es necesaria para poner en movimiento fuerzas que van a estar produciendo instancias psíquicas, van a estar produciendo mecanismos psíquicos, pensamientos, ¿sí? En este sentido. Es muy importante también desde el psicoanálisis dejar en claro que desear es diferente a querer, muchas veces hasta opuesto. Yo puedo querer ser feliz, terminar el colegio, terminar la facultad, tener mi título, puedo querer trabajar de lo que me gusta, o viajar por el mundo, o formar una familia. Son cosas que yo puedo querer y que puedo escuchar a mis pacientes que quieren. Pero a la vez vemos que muchas veces, sin que haya fuerzas exteriores a nosotros mismos atentamos contra ello. No sé, malgastando la plata que estábamos ahorrando para viajar, o haciendo cosas que nos hagan dormir mal la noche anterior a un examen y que en el examen nos vaya mal y que se alargue mi supuestamente deseado título, o quedándome dormida muchas veces y llegando tarde al trabajo y me hago echar del trabajo que tanto quiero. ¿Qué es eso que atenta contra lo que quiero? Ese autoboicot. ¿Es el deseo? Y yo les tengo que decir que no es exactamente el deseo, pero tiene que ver con el deseo. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis la persona no es un individuo en el sentido de uno solo, indiviso, sino que es un sujeto que está dividido. Para el psicoanálisis el sujeto está escindido, está partido en dos porque hay fuerzas opuestas que están luchando dentro de sí mismo. Y estas fuerzas opuestas, uno de estos conflictos más importantes tiene que ver con el deseo y con la defensa. Hay deseos que están condenados a lo inconsciente, no están condenados a ser vividos, a ser sentidos, a ser expresados, justamente porque su expresión atentaría contra el individuo mismo, contra el sujeto mismo. Entonces, como esto sucede, se activan mecanismos de defensa que los relegan
los depositan y los sostienen, los mantienen haciendo mucha fuerza para que no salgan en lo inconsciente. Sin embargo, esto no resuelve el conflicto porque muchas veces estos deseos que están todo el tiempo pujando por expresarse, se expresan, por ejemplo, en actos fallidos, se expresan en lapsus, los conocemos a través de los sueños y muchas veces en estos autoboicot que les estaba contando. Esos autoboicot son, por ejemplo, las expresiones de este compromiso, ¿sí? Como esto de partir mitad y mitad entre el deseo y la defensa. Así que, bueno, a grandes rasgos, y espero no haber sido muy compleja, esto sería un poquito del deseo para el psicoanálisis. ¿Cómo se relaciona para vos el deseo con el futuro de los adolescentes en relación a la orientación vocacional? Cierra 2 partes, así que voy a intentar contestar ambas. En primer lugar, el deseo tiene mucho que ver con el futuro. Como les decía antes, es el motor, es lo que pone en marcha las actividades psíquicas. Sin el motor no podemos ir a ningún lado y a donde tenemos que ir es hacia nuestro futuro. A mí la imagen que a veces me sirve para pensarlo es la zanahoria delante del burro. El deseo es metonímico, es aquello que nos hace seguir caminando, es aquello que nos hace seguir recorriendo. Tiene algo de imposible y de inalcanzable por definición. Es necesario, es como la utopía para Galeano, nos sirve para caminar, es muy necesario en ese sentido. Y con relación a la orientación vocacional u ocupacional, hay que tenerlo en cuenta porque si bien vivimos en este mundo real y capitalista en el que estamos insertos y mientras no cambie, vamos a tener que ganarnos la vida. Y la verdad que no es lo mismo ganarnos la vida realizando una actividad que tenga sentido para nosotros, que nos realice como sujetos, que nos exprese genuinamente como somos y no actividades que no tengan sentido y el único sentido sea únicamente el material. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder elegir y de poder hacer caso a nuestra vocación, la vocación también tiene algo de llamado en su acepción. A mí me gusta mucho pensar las acepciones, llamado divino, en este caso no sería divino, pero tiene algo de llamado. Estaría bueno que algo de nuestro deseo se jugara ahí, para que nuestra actividad nos realice y tenga algún sentido para nosotros, más allá de la productividad que tengamos para el sistema. Por otro lado, es lo que va a hacer que nos inventemos y nos reinventemos constantemente. ¿Puede ser que el deseo de hacer las cosas perfectas nos desmotive? Qué interesante la tercera pregunta también, que tiene que ver con el perfeccionismo y el deseo. Miren, Freud definía a la autoestima como la relación entre el yo y el ideal. Es decir, cuanto más me parezco a mi ideal, mejor me siento conmigo misma, y cuanto más me alejo, peor me siento conmigo misma. ¿Sí? El sentimiento es sí, la autoestima. Entonces, los ideales tienen algo de importancia, en el sentido que nos orientan hacia dónde ir, ¿no? Qué decisiones tomar. Son como faros a los cuales hay que seguir. Ahora, no nos tenemos que olvidar nunca que los ideales, por definición, pertenecen al mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, en el mundo de la fantasía, todo es posible. Yo puedo fantasear que soy la mejor psicoanalista del mundo, puedo fantasear que voy a hacer felices a todos mis pacientes, voy a fantasear que, no sé, que voy a ser exitosa en cada cosa que emprenda, que mis hijos... Yo lo puedo fantasear, pero lo que yo puedo hacer en la realidad es mucho más limitado. Y ahí está la diferencia entre lo ideal y lo posible.
y cómo hacer para que el ideal no aplaste el deseo. Porque sí, ustedes tienen razón en la pregunta, que si se ponen demasiado en tensión y los ideales son inamovibles y no me voy a contentar con nada diferente de lo ideal, entonces sí voy a ser infeliz, porque yo soy una persona real, no una persona ideal. Y en la realidad los límites son muchos más. Entonces, mientras los ideales los tengamos como faros, como decíamos antes, como utopías, sabiendo que no se alcanzan nunca, pero orientándonos, nos sirven. En el sentido que pensemos, ¿no?, que son posibles y que no nos vamos a contentar con nada menos, entonces ahí aplastan y tienen un sentido contraproducente, nos juegan en contra. ¿Qué relación hay entre el deseo individual y el bien común? Qué pregunta tan complicada. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hoy estoy como muy histórica, estoy historizando un montón, a veces necesito irme para atrás para entender lo que pasa ahora. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Freud escribe un ensayo que es uno de los pocos textos de psicología social que escribe, porque él se dedicó mucho más a lo clínico, que se llamó Malestar en la cultura. En Malestar en la cultura, él nos explica que los individuos, los sujetos, tal como yo se los expliqué en las respuestas anteriores, para convivir en una sociedad, en una cultura, convivir con otros, necesitamos hacer ciertas renuncias. Es decir, no podemos hacer lo que nos plazca en el momento en el cual nos plazca, porque eso atentaría contra el bienestar del grupo. Por ejemplo, si yo hoy, que estoy con un día lindo, primaveral, me voy a pasear, en algún momento tengo calor, me puedo sacar la ropa hasta un determinado punto, porque no me puedo desnudar en público sin que eso atente contra ciertos pactos, ciertas normas que hemos consensuado entre nosotros para convivir. Si tomo algo y después me dan ganas de hacer pis, no puedo hacer pis en la plaza. Hay lugares, hay momentos, hay ciertas reglas para hacer ciertas cosas. Esas concesiones, esas renuncias que nosotros hacemos, son renuncias en cuanto a lo individual en pos de una cierta armonía grupal. Y esto es lo que genera, como dice Freud en el título, malestar. O sea, el individuo, el sujeto, la persona, uno, para estar en grupo, requiere tolerar cierto malestar que implican las renuncias a lo que yo haría, lo que yo querría y lo que yo podría desear si estuviera solo. Digamos, hay cosas que me hacen bien a mí, pero son dañinas o son perjudiciales para el grupo. Entonces, estar en grupo requiere cierta renuncia o muchas veces cierta postergación, porque, no sé, que yo tenga ganas de hacer pis no quiere decir que no vaya a hacer pis nunca más, sino que voy a tener que encontrar el lugar o el momento adecuado y hacerlo. Entonces, muchas veces el deseo individual y el bien común están un poco tensionados y es necesario llegar a cierto equilibrio, porque el nivel de renuncia no puede ser tal que se haga insostenible, ¿sí? Los consensos son consensos sociales, son consensos culturales, hay leyes escritas y hay pactos tácitos para llevarnos entre nosotros de lo que es tolerable y de lo que no, y esos pactos muchas veces son revisados, porque si no las culturas no avanzarían. Lo que hoy está tolerado y nos parece bien, por ahí hace 20 años era impensado y ni les cuento un siglo atrás. Entonces es verdad que hay una tensión entre el deseo individual y el bien común. También hay algo de la moral jugado ahí, que tiene que ser revisado, que también va cambiando con los contextos, con los tiempos.
Pero es verdad que es un par antitético, ¿sí? No suelen estar del mismo lado el deseo individual y el bien común. Más que nada los encontramos como en lugares opuestos, como fuentes de conflicto o de tensión. Y en relación a la pandemia, Me parece que con respecto a la pandemia desnuda un poco esta tensión entre el bien común y el deseo individual. La desnuda y la potencia como una caja de resonancia. Me parece que cuando hay un virus que para algunos puede ser mortal y para otros no, y depende si estoy en un grupo de riesgo o en un grupo donde en teoría voy a salir menos perjudicado, ahí se juega por ahí la posición subjetiva, ética, tal vez de cada uno, ¿no? Donde qué es lo que prioriza, si mi bienestar individual o el bienestar común. Me parece que en eso uno puede leerlo, ¿no? En la posición que adquiera cada uno, porque sabemos que las acciones de cualquiera puede repercutir en su grupo cercano. O sea, no es como, no sé, ciertas actitudes de riesgo que yo puedo tener conmigo misma y las puedo asumir, como, no sé, tener sexo sin protección o tomar alcohol o consumir drogas o tirarme de un paracaídas o conducir un auto a gran velocidad. Hay acciones que me ponen en riesgo a mí sola y hay otras que el riesgo se hace extensivo a los demás. Y ahí es donde está la responsabilidad social. Entonces, me parece que esta pandemia desnuda un poquito cuál es la posición ética de cada uno para consigo mismo, el individualismo, cuando prima, o para con los demás. De todos modos, hay algo que yo vengo pensando y escuchando, tal vez por el medio en el que estoy, y es que hay la Organización Mundial de la Salud, acordamos todos en esto, hace muchísimos años, definió a la salud como un factor biopsicosocial. Es decir, que para estar saludables necesitamos contemplar estas tres esferas, la biológica, la psíquica, o sea, las emociones o sentimientos, y lo social. Y me parece que con relación a lo biológico la tenemos un poco más clara. Este es un virus que sabemos biológicamente cómo ataca y sabemos también biológicamente cómo cuidarnos de él, cómo matarlo. Una de las cosas que nos pide la epidemiología, para no desparramarlo, es aislarnos. Ahora bien, este aislamiento nos cuida de lo biológico, pero impacta severamente sobre lo psíquico y sobre lo social. Y ahí me parece que hay que pensar, porque ya es un mediano plazo y probablemente va a ser un largo plazo, cómo nos vamos a manejar, qué medidas vamos a tomar para que la salud biológica no impacte, no deteriore lo psíquico y lo social. Y ahí me parece que no lo podemos dejar librado a la responsabilidad individual, porque el sentido común mío, que por ahí soy intrépida y no le tengo miedo a nada y tengo buena salud, difiere de alguien que está en un grupo de riesgo y que tiene mucho miedo de contagiarse, o difiere de un hipocondríaco que por más que no esté en un grupo de riesgo piensa que se va a enfermar todo el tiempo. Eso, me parece que hay políticas generales muy buenas y me parece que no hay que descuidar, que el aislamiento es una de las cosas que hay que seguir sosteniendo, más el lavado de manos, más todas las cosas que atienden a lo biológico, pero me parece que se necesita más guía sobre qué cosas hacer minimizando riesgo en lo social y en lo psíquico. Porque si no, esto es lo que decíamos de la renuncia. Si no, la renuncia individual no es sostenible a largo plazo y dejarla a criterio individual me parece muy peligroso. Y yo tengo que confesar que no sé. Yo no hago psicología social, entonces yo no sé qué medidas sociales, ni psicológicas, ni antropológicas, no las sé.
Pero yo sé que hay gente que, así como los epidemiólogos se prepararon toda su vida para este tipo de situaciones, hay psicólogos sociales, hay sociólogos, hay antropólogos, que saben qué hacer con estas dos otras esferas, y me parece que es el momento de que sean escuchados y que se implementen guías para ayudarnos a sobrellevar esto con el menor costo social y psicológico posible. Bueno, eso. Muchas gracias por escucharme. Perdón la extensión. Muchas gracias a vos, María Eugenia. Muy interesantes todos tus aportes. Gracias por estar presente en esta edición. Así nos despedimos. Hasta la próxima. Esperamos que hayan disfrutado la escucha.